Bien, buenas tardes a todos los que se están conectando, todos y todos comiencen a escribir presentes para que queden en la lista, ¿ya? Espero que hayan descansado en la semana anterior. Y durante esta semana vamos a comenzar a ver organización y representación de datos, ¿ya? No olviden poner presente, me habían hecho una pregunta. Ah, sí, la nota final ya la daría el próximo martes. Ahí daría la nota final para aquel que me pregunte. Ya, otra cosa, durante este módulo de organización y representación de datos, nosotros vamos a hacer un trabajo que va a ser en grupo de 2 a 4 personas, ¿ya? Que lo vamos a comenzar a hacer, para que ustedes sepan, vamos a estar 4 clases haciéndolo, y vamos a comenzar el 6 de octubre, vamos a trabajar el 6, el 7, el 13 y el 14 de octubre en el trabajo, ¿ya? El trabajo consta de que ustedes hagan una encuesta. Esta encuesta puede ser de forma manual o puede ser a través de formularios Google, ¿ya? Pero todo esto lo vamos a ir haciendo clase a clase, ¿ya? No lo tienen que hacer solos en sus casas, lo vamos a ir haciendo clase a clase y yo los voy a ayudar en todo momento, así que tranquilos. Vamos a comenzar entonces ahora a ver qué significa organización y representación de datos, ¿ya? Primero, pasamos a una unidad nueva, la cual es de estadística, y este año nos toca ver la organización y representación de datos que nosotros mismos recojamos de alguna encuesta. Y para ello necesitamos varias cositas claves. Una de ellas corresponde a la población y la muestra. ¿Alguno de ustedes sabe a qué me refiero cuando hablo de población y muestra? ¿Tienen idea o en realidad nunca habían escuchado eso? Voy a hacerlo con un ejemplo porque creo que me es más fácil. Ya, tiene que ver con eso, Josías, muy bien. Por ejemplo, yo quisiera hacer una investigación en la que me gustaría averiguar eh, cuántas personas del colegio durante este año estuvieron contagiados de COVID. Supongamos que eso es lo que yo quiero saber. Entonces, la población corresponde a todo el colegio, pero todo el colegio tiene 1.600 estudiantes. ¿Y se imaginan entrevistar a 1.600 estudiantes solo una persona? Es demasiado. Entonces, se recoge una muestra que es aleatoria. Por ejemplo, ya, no, en realidad quiero saber solo los de la media. Entonces, mi población va a ser todo el colegio Lincoln College de San Bernardo, pero la muestra va a ser solo a quienes yo entreviste y le pregunte si tuvo o no COVID durante este año. ¿Se entiende? La población entonces sería todo y la muestra sería solo a quienes yo entrevisto. ¿Bien? Entonces, aquí va una definición ya más teórica y se llama población al conjunto de individuos o elementos sobre el cual se infiere en relación a alguna materia. En el ejemplo que yo les acabo de dar, la relación con alguna materia sería que si tienen o no COVID, si tuvieron o no COVID durante este año. Y se le llama muestra a un subconjunto de la población, o sea, sobre el cual se harán las observaciones, sobre el cual se hará, eh, se hará el estudio. Claro, algo así, veré. O sea, si hay 30 personas, pero usted, claro, 30 personas sería para la investigación que sea, sería la población, y las 17 personas que usted entrevistó sería
nuestra muestra, ¿ya? Por lo tanto, sería algo así. Población serían todos los niños del curso. Supongamos que este es el curso del séptimo. Entonces, todo sería la población. Pero la muestra sería solo aquellos a quienes yo entreviste, que sería ese niño, esa niña, esa niña, esa niña, esa niña, esa niña, ese niño, ese niño, esa niña y ese niño. ¿Se entiende? No olviden poner presente a aquellas personas que no han escrito presente. Bien, cualquier duda me van preguntando. La muestra, al ser a quienes yo entrevisto, puede determinarse a través de técnicas de muestreo. Y una de ellas es la aleatoria, o sea que yo no elijo a quienes voy a entrevistar, sino que de forma aleatoria, a través de algún programa, a través de algo, yo elijo solo algunos individuos, de forma aleatoria. Esta es la que más se utiliza porque es la más como fidedigna, por decirlo así. O sea que es como la más verídica, ¿ya? Y es decir, aquel en que todos los individuos o elementos de la muestra tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Por ejemplo, en su curso son 37, 38, ya, supongamos que son 40. Son 40 estudiantes. Y ahí yo decido hacer una encuesta sobre las clases online, por ejemplo. Pero solo el séptimo C. Pero yo la encuesta se la voy a enviar solo a la mitad, a 20 estudiantes y de forma aleatoria. Entonces puede, por ejemplo, que le llegue a Bruno, como puede que no. Pero que le llegue a Bruno o que no le llegue va a ser la misma posibilidad de que le llegue a Diego, por ejemplo. O de que le llegue a Sofía o de que le llegue a Ignacio. ¿Se entiende? Cualquier duda me van preguntando de inmediato. ¿Ya? Bien, estos son dos conceptos súper importantes de población y muestra, porque esto nos indica a quiénes nosotros vamos a entrevistar y qué es lo que queremos lograr con nuestra investigación. ¿Ya? Luego tenemos... Ah, se me había olvidado. ¿Alguna pregunta? Nosotros tenemos también otros conceptos importantes que son los tipos de variables. ¿Y a qué se refiere con tipos de variables? Se refiere como al tipo de respuestas que ustedes quieren a la pregunta que ustedes hacen. Por ejemplo, si a ustedes yo les pregunto, no solo qué les parece las clases online, sino que también les voy a preguntar qué edad tienen, les voy a preguntar eh, qué puede ser, les puedo preguntar su color favorito, les puedo preguntar su color de ojos, dependiendo de lo que yo quiera investigar. Entonces, a todas esas posibles respuestas que ustedes me pueden dar, por ejemplo, a qué edad tienen, puede ser 12, 13, 14 años, o 11, quién sabe. Y también, si yo les pregunto cuál es su color favorito, ustedes me pueden responder verde, azul, rojo, amarillo, rosa, el color que más les guste. O si les pregunto por el color de ojos, puede ser café, verdes, azules, etcétera. A todas esas respuestas, nosotros les vamos a llamar variables. Y vamos a tener muchos tipos de variables. Entonces dice, se llama variable estadística las características que varían entre los diferentes individuos o elementos de una población. Por ejemplo, la edad, el color de pelo, el equipo favorito de fútbol, el tipo de música, etc. Y estas se van a clasificar en, primero, variables cualitativas. Las variables cualitativas van a ser cualidades o características, ¿ya?
Como por ejemplo, una cualidad o una característica podría ser el color de pelo, su música favorita, su deporte favorito, etc. O también puede ser en qué curso van, también sería una característica, eh, etcétera. Y estas variables cualitativas se van a separar en nominales o ordinales. Las nominales son aquellas que no tienen orden jerárquico. O sea que yo no los puedo ordenar, por ejemplo, como primera, segunda, tercera, cuarta, sino que en realidad el color favorito puedo ordenarla, o sea, en realidad no tengo necesidad de ordenarla, ¿ya? Pero mientras que las ordinales sí tienen un orden jerárquico. Por ejemplo, si usted va en primero básico, en segundo básico, tercero básico, cuarto básico, ahí sí hay un orden jerárquico. O por ejemplo, si me preguntan también mi rango en el colegio, por ejemplo, si va a hacer una encuesta para todo el colegio, incluyendo director, jefe de UTP, inspectores, inspectores generales, profesores, estudiantes, entonces en ese caso también hablamos de una variable cualitativa ordinal. Cuando usted me pregunta qué edad tengo, yo no le respondo con una cualidad, sino que yo le respondo con un número específicamente. En mi caso tengo 27 años, pero mis 27 años no son o sea, sí son una cualidad, pero una cualidad que entra a la categoría de cualidades numéricas. Y cuando hablamos de cualidades numéricas, hablamos de variables cuantitativas de cantidad, ¿ya? Que es justamente cuando usted me pregunta la edad, me pregunta qué estatura tengo, me preguntan cuántos mascotas tengo, ¿ya? Pero por ejemplo con el tema de las mascotas, yo les puedo preguntar, ¿cuál es su mascota favorita? ¿O qué mascota tiene en su casa? Y usted me va a responder perros, gatos, canarios, ardillas, no sé, en realidad no, ardillas no, pero me van a responder algún animal. Pero si yo les pregunto cuántas mascotas tienen en su casa, usted me va a responder 2, 3, 4, 1, 0, ¿ya? Entonces ahí la diferencia es que si yo le pregunto qué mascota tiene en su casa, estamos hablando de una variable cualitativa, porque usted me responde con palabras, o sea, claro, con una palabra, perro, gato, etcétera. Pero si yo le pregunto por cuántas mascotas, ahí pasamos inmediatamente a una variable cuantitativa, porque me está respondiendo un número. 0, 1, 2, o si me preguntan por la edad, 27, 13. Si me preguntan por la estatura, 1,50, 1,60, 1,80, me están respondiendo un número. Entonces, esa es la diferencia entre una variable cualitativa y una cuantitativa. Y además, las variables cuantitativas se dividen en dos, en discretas y continuas. Discretas vamos a hablar de números cerrados, como por ejemplo los números de hermanos, la cantidad de sillas. Si yo les pregunto cuántos hermanos tienen ustedes no me van a responder 2,5 hermanos. Porque en realidad o tienen 2 hermanos o tienen 3 hermanos, pero no pueden tener 2 hermanos y medio. ¿Ya? Entonces, ahí cuando nosotros tenemos que responder con alguna eh, algún número cerrado, nosotros hablamos de variable discreta. Mientras que si hablamos de una variable continua, quiere decir, por ejemplo, la altura, el tiempo, la masa corporal. Si yo les digo mi altura, yo les digo 1,57. Si yo les pregunto la altura a ustedes me van a decir, no sé, 1,30 m. Y ahí ya estamos hablando de una variable continua porque no es un número cerrado, sino que es un número decimal. ¿Se, ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?
Cualquier duda, chiquilla, hasta la más mínima que sea. Entonces ya tenemos tres conceptos. El concepto de población, el concepto de muestra y el concepto de variable. Y aquí dentro de las variables se separan en dos, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. O sea, sí, variables cualitativas y variables cuantitativas. Bien, sigamos. Cuando nosotros hacemos una encuesta, ya vimos la población, ya vimos la muestra, ya vimos qué tipo de variables vamos a tener en cada una de las preguntas que yo tenga en mi encuesta. Incluso ya hice mi encuesta, nosotros tenemos que ordenar los datos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el título? Orden y representación de datos. Y aquí es donde entramos de lleno a esto. Cuando yo quiero ordenar los datos que obtuve, entonces tengo que hacer una tabla de frecuencia. ¿Ya? Una tabla de frecuencia se utiliza para organizar información de manera resumida y ordenada. Y que se considera y se la considera completa si está formada por. Estas son las partes de una tabla de frecuencia. Primero, en nuestra primera columna vamos a tener la variable, que supongamos que puede ser, no sé, edad. Edad que tienen ustedes. Entonces, en vez de variable, edad. Y aquí ustedes me pueden responder, no sé, 11, 12, 13, 14. Y eso van a ser mis datos y mis variables, que son las respuestas que ustedes me dieron a la encuesta que yo les hice. Luego, nuestra segunda columna va a estar formada por la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite cada dato. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen 11 años? Ya, ninguno tiene 11 años, entonces la frecuencia absoluta sería 0. Si les pregunto cuántos de ustedes tienen 12 años, supongamos que me responden 20 que tienen 12 años, entonces mi frecuencia absoluta va a ser 20. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Acá abajo, no lo nombré delante, pero hay un total. Aquí tienen que ir todos los totales. En el caso de la frecuencia absoluta, tiene que ir el total de respuestas que yo obtuve, que debería coincidir con la cantidad de personas que entrevisté. ¿Ya? Por ejemplo, si ahora hay 28 personas conectadas, entonces si yo hiciera ahora una encuesta, el número total de datos debería ser 28, ya que yo entrevisté a 28 personas, por lo tanto 28 personas me respondieron la encuesta. Hasta estas dos, la variable y la frecuencia absoluta, es lo mínimo de una tabla de frecuencia. Con esto ya podemos hacer algunas, ¿cómo se llama? Eh, Análisis, ¿ya? Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia? Dice suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales al valor de la variable en cuestión. Por ejemplo, acá me van a responder, o sea, esa parte de la tabla, esa columna me va a responder a preguntas como ¿cuántos estudiantes tienen menos de 12 años, por ejemplo? Yo, al hacer la frecuencia absoluta, voy a saber de inmediato. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor cómo hacerlo, ¿ya? Luego tenemos la frecuencia relativa. La cuarta columna es la frecuencia relativa, que es el cociente, o sea, la división, entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. ¿Se acuerdan el número que les había dicho de los 12? Eran 15, creo. 15 tienen 12 años, entonces la frecuencia absoluta de
de los 12 años sería 15 partido en 28, que son las personas encuestadas. ¿Ya? Obviamente, vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda mejor. Y la suma de toda esta frecuencia relativa debe ser 1. Siempre debe ser 1. Acá en la suma de la frecuencia acumulada no hay que poner nada en ninguna de las dos. Luego vamos a tener la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de la frecuencia relativa de los menores valores o igual al valor de la variable en cuestión. Es exactamente lo mismo que la frecuencia absoluta acumulada, pero con la frecuencia relativa. Y finalmente vamos a tener la frecuencia relativa porcentual, que es la frecuencia relativa, la misma, pero multiplicada por 100. Por lo tanto, la suma de todo me debe dar 100%. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver un ejemplo ahora para que se entienda mejor, pero si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. No olviden poner presentes. Eh, la relativa acumulada, la acumulada, se refiere a la cantidad menor, ¿ya? Ahora, con respecto a cantidad o valor, en realidad sería lo mismo, va a depender netamente de la variable que tengamos, pero se refiere a menor o igual, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo. Y para que también comprendan por qué es importante utilizar una tabla de frecuencia. Dice, ordena en una tabla de frecuencia los deportes favoritos de 28 personas. Supongamos que yo les hice ahora un ejemplo, o sea, yo les hice una encuesta donde les pregunté sus deportes favoritos. Y estas fueron las respuestas que yo recibí de ustedes. Ya yo le pregunté, no sé, a Sebastián Muñoz me dijo tenis. Después le pregunté a Sofía me dijo fútbol. Después le pregunté a Cristian me dijo fútbol, Diego me dijo atletismo y así sucesivamente. A cada uno de ustedes les pregunté y estas fueron las respuestas que obtuve. Así, a simple vista, ¿esto se ve ordenado? No, ¿cierto? Y es por eso que es importante hacer la tabla de frecuencia. Ya, aquí va a aparecer la tabla de frecuencia al tiro completa, pero la vamos a ir viendo punto por punto. A Enzo no lo deja meter, ya. Vamos a ponerlo acá. Qué extraño, quizás no está ingresando con la clave o algo así. No olviden poner presentes. Vamos con la tabla. Entonces, primero antes de ver la tabla tenemos que ver cuántos deportes hay. Deportes distintos. Tenemos el tenis, el fútbol, el atletismo y el básquetbol. ¿Hay algún otro? ¿Ustedes ven algún otro? Entonces, en este caso, mi variable, que era la primera, es el deporte favorito. ¿Qué tipo de variable sería el deporte favorito, chiquillos? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Cuál sería el tipo de variable cualitativa? Muy bien, Vicente. Cualitativa porque es una cualidad o una característica de cada uno de ustedes. Y con respecto a la variable cualitativa, esta sería nominal, o sea que no tiene orden jerárquico, o sería ordinal, que sí tiene orden jerárquico. Sería cualitativa, disculpen, ordinal.
o cualitativa nominal? En este caso sería nominal porque no tiene orden jerárquico. Ya esta tabla puede haber sido, no sé, básquetbol primero, luego atletismo, después fútbol y luego tenis. En realidad no los puedo ordenar por un orden jerárquico en esta tabla, por lo tanto, sería una variable cualitativa nominal. ¿Ya? Y entonces, en la frecuencia absoluta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contar. ¿Cuántas veces me respondieron fútbol? En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 personas me respondieron fútbol. ¿Cuántas me respondieron tenis? 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas me respondieron tenis. ¿Cuántas me respondieron básquetbol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas me respondieron básquetbol. Y finalmente, ¿cuántas me respondieron atletismo? 1, 2, 3. 3 personas me respondieron atletismo. Como como los deportes favoritos son de 20, o sea, por la encuesta la apliqué a 28 personas, la suma total de todo esto debe ser 28. 13 más 5 son 18, 18 más 7 son 25 y 25 más 3 son 28. Efectivamente me coincide, por lo tanto quiere decir que mi tabla de frecuencia la comencé bien. La idea es ir tachando esto para que justamente no les pase que se equivoquen, porque puede, no sé, algunos de ustedes puede haber contado 15 fútbol, por ejemplo, pero no, hay solo 13 porque hay que irlos tachando. ¿Hay alguna duda hasta el momento? La frecuencia absoluta acumulada consiste en ir sumando, por ejemplo acá, arriba del 13 no hay nada, así que ¿cuántas personas tienen 13? O sea, ¿cuántas personas prefieren fútbol? 13. Pero en la frecuencia absoluta acumulada abajo tenemos que sumar el 13 más el 5, lo que me da 18. O sea, hay 18 personas que prefieren tenis y fútbol. O sea, tenis o fútbol. Luego, 18 más 7 sería 25, lo que quiere decir que hay 25 personas que prefieren básquetbol o tenis o fútbol. Y finalmente, 25 más 3 me da 28, o sea, hay 28 personas que prefieren atletismo, básquetbol, tenis o fútbol. Y aquí es muy importante que coincida el total de la frecuencia absoluta con el último número de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Por favor, cualquier duda me la van consultando de inmediato. Bien. La frecuencia relativa ya es la frecuencia absoluta partida por el total. Por lo tanto, en fútbol la frecuencia absoluta es 13, la frecuencia relativa será 13 partido en 28. Esta división la hacemos y me da 0,46. Luego, en tenis la frecuencia absoluta es 5, por lo tanto la frecuencia relativa va a ser 5 dividido en 28. Lo dividimos y me da 0,18. Luego en básquetbol la frecuencia absoluta es 7, por lo tanto la frecuencia relativa va a ser 7 partido en 28, lo que me queda 0,25. Y finalmente, en atletismo la frecuencia absoluta es 3, por lo tanto la frecuencia relativa es 3 partido en 28, lo que me da 0,11. Si nosotros sumamos estos 4 datos, el resultado es 1.
La frecuencia relativa acumulada es exactamente lo mismo que la frecuencia relativa acumulada, o sea, la frecuencia absoluta acumulada. Pero con la frecuencia relativa, o sea, el primer dato se repite, 0,46, luego 0,46 más 0,18 me queda 0,64, luego 0,64 más 0,25 me da 0,89, y 0,89 más 0,11 me da 1. Al igual que en la frecuencia absoluta, el resultado total de la frecuencia relativa debe ser igual al último valor de la frecuencia relativa acumulada. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿No? Florencia, ¿qué parte no entendió? ¿Dónde se perdió Florencia? Ya. Espérame. Vamos a hacer algo. Espérame un segundito para poder explicarlo y que se entienda de mejor manera. Vamos a cambiar la presentación. Ya. Tenemos acá. Para cualquiera de las dos de las frecuencias, ya sea la absoluta acumulada o la relativa acumulada, lo que tenemos que hacer es, el primer dato me va a quedar igual, pero luego el segundo va a ser la suma de el 13 con el 5, y eso me va a dar 18. Vayan a ladrar al otro lado, por favor. Anda a ladrar al otro lado. Bien, luego esto me va a quedar 18 más 7, y eso me va a dar igual a 25. Y finalmente, el 25 más el 3 me va a dar el 28. Y estos dos valores tienen que ser exactamente iguales. Lo mismo va a ocurrir con la frecuencia relativa acumulada. El primer dato siempre es igual, pero luego tengo que sumar el 0,46 más el 0,18, lo que me da 0,64. Luego, el 0,64 más el 0,25 me va a dar 0,89. El 0,89 más el 0,11 me da 1. Y estos dos valores tienen que ser exactamente iguales. ¿Se comprende mejor, Florencia? Bien. Vamos a volver acá. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chiquillos? Vayan a ladrar al otro lado. Y para finalizar, ya para ir finalizando ya la clase del día de hoy, la frecuencia relativa porcentual. ¿De qué consta la frecuencia relativa porcentual? De
multiplicar por 100 la frecuencia relativa. 0,46% me da 46%. 18% me da, o sea, 0,18% me da 18%. 0,25% me da 25% y 0,11% me da 11%. Y la suma de toda esta frecuencia relativa porcentual debe ser del 100%. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, recapitulando todo lo que vimos durante esta clase, tenemos la población, la muestra, los tipos de variables y la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia en especial me sirve para ordenar los datos de la encuesta que yo haga. ¿Quién me podría explicar, ya sea por chat o hablando, cuál es la diferencia entre la población y... Ya, todavía no me respondan eso, todavía no me respondan eso. Voy a cambiar nuevamente la presentación. Bien. Acá en este caso, Florencia, voy a borrar esto. Ya, voy a borrar esto. En este caso, la frecuencia relativa, todo esto yo lo multiplico por 100. Entonces, el 0,46% me da 46%. Luego, el 0,18% me da 18%. El 0,25% me da 25%. Y finalmente, el 0,11% me da el 11%. Y si nosotros sumamos 46 más 18 me da 64, 64 más 25 me da 89 y 89 más 11 me da 100. Por lo tanto, sí se cumple que me da el 100%. ¿Se entiende mejor ahora, Florencia? Ahora sí les hago la pregunta que les iba a hacer. ¿Quién de ustedes me podría explicar la diferencia entre eh, población y muestra? ¿Nadie? Lo espero. Pero yo hice una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la población y la muestra? Población y muestra. Población es donde voy a escoger participantes y la muestra son los participantes. Muy bien, Josías. Una muy buena explicación de la diferencia. La población es a quienes quiero que vaya dirigida mi investigación. Por ejemplo, si yo quisiera investigar cuántos estudiantes del colegio Lincoln College tuvo eh, coronavirus durante este año, mi población sería el colegio Lincoln College de San Bernardo. Mientras que la muestra, no sé, la muestra pueden ser solo los niños de medio.
Entonces es una parte de la población, pero la muestra es a quienes yo voy a entrevistar. Bien, ¿y quién me puede explicar entonces, qué me puede decir? Eh, ya, la muestra sería a los que entrevistan, pero la población sería, no sé, pues si quieren saber, generalmente a las personas que entrevistan tienen ciertas características. No sé, en algún matinal mandan a entrevistar a tal periodista y le dice ya, queremos hacer un reportaje de los ancianos, de los abuelitos. Entonces, nuestra población van a ser los abuelitos, pero la muestra va a ser a los abuelitos que entreviste el periodista. O por ejemplo, si, no sé, en un matinal se quiere entrevistar a los deportistas, ¿ya? Entonces, en la población van a ser todos los deportistas, pero la muestra van a ser solo a los deportistas que entreviste el periodista cuando salga a la calle. No sé si va al centro, verá gente correr o gente andando en bicicleta y los parará y pensará que son deportistas. No sé si me logro explicar bien con respecto a la población y la muestra, si se logra entender. Ya. Bien, ¿queda alguna otra duda, chiquillos? O si no, damos por finalizada la clase y nos veríamos ya mañana para continuar con ahora la representación de estos datos que organizamos. Ya, chiquillos, cuídense, que estén muy bien. No olviden poner presente. Chao, que estén bien. Chao, chao.